En 1954, un grupo de chicos fue llevado a un típico campamento de verano. Entre ellos no se conocían, no tenían ningún tipo de antecedentes, no había ninguna relación anterior entre ellos. Simplemente estaban asistiendo a este campamento para pasar el verano de ese año. Sin embargo, en cuestión de unos pocos días, entre estos chicos ya habían bastantes rencillas, ya incluso se odiaban, se atacaban, se miraban con rencor. ¿Qué fue entonces lo que provocó que estos chicos, en cuestión de unos pocos días, ya se odiaran, ya se detestaran, ya rivalizaran entre ellos? El caso de los chicos en el campamento de verano era parte de un experimento social llevado a cabo por el psicólogo Muzaffer Cherif. El experimento social tenía como propósito responder a la pregunta de si el conflicto humano es real, está implícito en nuestra naturaleza, o si por el contrario, este puede ser propiciado y creado de forma artificial. Así que después de haber ingresado al campamento de verano, los chicos fueron divididos en dos grupos, cada uno con un eslogan, un nombre, una bandera, elementos materiales y simbólicos que los identificaban y hacían pertenecer a ese grupo al que habían sido asignados. Podríamos decir, en términos del paradigma del replicante, que cada uno de estos grupos fue identificado, o mejor dicho, se le asignó una especie de discurso colectivo ad hoc o temporal. Y así, después de haber sido divididos en estos dos grupos, los chicos fueron sometidos a las típicas pruebas y competencias de un campamento de verano. Y a medida que un grupo le ganaba al otro, las rencillas, el rencor, la rivalidad y la competitividad iban en aumento. Hubo un momento cuando ya la competitividad y sobre todo la rivalidad y las rencillas entre los dos grupos estaban en su mayor momento, que los investigadores, como parte de este experimento social controlado, intentaron conciliar a los chicos sometiéndolos a espacios comunes compartidos. Por ejemplo, que compartieran el mismo espacio en el comedor, que comieran a la misma hora y en el mismo lugar. Los llevaron incluso a actividades recreativas compartidas, como proyectar una película en un mismo espacio común. Pero estos experimentos de reconciliación fueron totalmente fallidos. La rivalidad seguía latente, los chicos se seguían mirando con desprecio, seguían agrupándose, seguían integrándose en esos grupos originales en los que fueron asignados. No se juntaban con los miembros del otro equipo, del otro grupo. No fue sino hasta que los investigadores sometieron a los chicos a pruebas comunes, es decir, a superar retos que supusieran la colaboración común entre los dos equipos, que los chicos comenzaron a reconciliarse. Dejaron atrás las rencillas, comenzaron de nuevo a integrarse y prácticamente se olvidaron de la división a la que habían sido sometidos desde un comienzo. Solo a partir de la superación de pruebas grupales y de haber logrado eliminar de sus conciencias la idea de la división grupal, que los chicos comenzaron de nuevo a integrarse entre ellos. ¿Qué nos puede decir entonces este experimento social sobre el hecho de que rivalicemos entre seres humanos, de que compitamos entre nosotros y de que incluso lleguemos al grado de odiarnos entre nosotros, siendo incluso semejantes? ¿Será que tiene algo que ver con el factor identitario? Con el hecho de que adquiramos una identidad, ya sea esta colectiva, grupal o incluso individual. El hecho de que formemos una identidad es suficiente para que rivalicemos con otras identidades, con otros semejantes, con otros replicantes. Puede ser súper, hiper, mega carismático, ser la persona más bella, más hermosa del planeta. Y puedes tener los propósitos de vida más nobles, luchar por la paz mundial, luchar contra la injusticia en todas sus manifestaciones y por la vida de absolutamente todas las especies biológicas del planeta. Y aún así, ya habrá quien te odie por el simple hecho de ser bello, de ser carismático, de ser popular, o porque tus intereses, esa agenda tuya de lucha por la justicia social, ya va en contravía con los intereses de otra persona, que por supuesto ya te va a odiar por eso. Entonces no hay manera de que un ser humano, de que un replicante
pueda caerle bien a todos, pueda congraciarse con todos, pueda congeniar con todos, o es simplemente una idea fútil, abyecta, una idea irrealizable, un despropósito, algo en lo que es mejor que ni te metas, que ni intentes hacer. Y es que incluso hay quien odia a Dios, o al menos la idea que hay de Dios, por lo que basta con ser un replicante para amar y odiar con la misma intensidad. Pero espera un momento antes de seguir. Ahora que estás viendo esto, muy probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y este tipo qué, quién es y de qué es de lo que está hablando? ¿Qué es esto del paradigma del replicante? Porque resulta que yo ya lo estuve googleando y prácticamente no encontré ningún resultado. No existe esa cosa llamada paradigma del replicante. Y sí, en eso te doy la razón. Es cierto, no existe nada, por lo menos en el ciberespacio, es decir, prácticamente no existe, que haga alusión al paradigma del replicante. Y esto es así porque esto es creación mía. El paradigma del replicante es un teorema filosófico de mi propia autoría. Y en este momento es absolutamente desconocido. Pero esa realidad puede cambiar, de hecho va a cambiar. Y muy probablemente, si no en unos años, o incluso puede que solo en unos meses, el paradigma del replicante comience a replicarse, comience a ser mucho más conocido. Y tú tienes en este momento la oportunidad de ser uno de los primeros en seguir, en ser uno de los que conoció el paradigma del replicante en sus cimientos, en esos momentos primigenios en los que comenzó a cobrar vida. Y no solo eso, sino que también tienes la oportunidad de ser uno de los primeros en comentar los videos, ser uno de los primeros en dar un like a este video. Así que te invito a ser uno de los primeros en apoyar el surgimiento del paradigma del replicante, el que podría ser o será el teorema filosófico más influyente del siglo XXI y de los siglos venideros. Y así entonces en unos años tú podrás presumir y decirle a todos tus conocidos: yo fui uno de los primeros en ser seguidores del canal del paradigma del replicante. Así que anímate y sé uno de los primeros seguidores de lo que podría ser el teorema filosófico más influyente de los próximos siglos. Bueno, hecho ese pequeño paréntesis, ahora sí, retomando lo que venía diciendo sobre la posibilidad o imposibilidad de ser amado por todos, de congeniar con cualquiera de nuestros semejantes. ¿Será entonces que sí es un despropósito del todo? Y más aún, ¿será que tiene que ver algo con el hecho de ser o no ser, de identificarnos y adquirir una identidad, ya sea esta individual o colectiva? Y entonces podríamos preguntarnos, si saco de esta ecuación la variable de la identidad, es decir, si de alguna forma consigo no identificarme con nada, al menos de una forma colectiva, ¿podría entonces ese ser el comienzo de que todos los replicantes comencemos a congeniar con otros? Es decir, si de alguna forma fuera posible que todos los replicantes abandonáramos el hecho de adquirir identidades colectivas, como una nacionalidad, como identificarnos con un sexo, identificarnos con una raza, identificarnos con un credo, con una religión, con una ideología, en fin, adquirir cualquier tipo de identidad con un discurso colectivo. ¿Podría entonces ese ser el camino para que todos comenzáramos a congeniar con nosotros y así librarnos de prejuicios como la raza, como el sexo, el género, la nacionalidad, las ideas políticas, la religión, el credo, el si soy o no soy ateo? ¿Podría ser ese el camino para la paz mundial? Acabemos con los discursos colectivos. Bueno, digamos que tal vez algo así sí podría ayudar. Partamos del hecho de que uno cuando nace no odia, sino que el odio es algo que se aprende, ¿no? Y de ahí tal vez el hecho de que Rousseau llegara a considerar que uno nace bueno y que es la sociedad la que se encarga de contaminarte, de corromperte. Pero digamos que aunque fuera posible de alguna forma en una utopía acabar con los discursos colectivos y con esa identidad colectiva, aún así tal vez simplemente estaríamos retrasando lo inevitable.
Y no tiene que ver con el hecho de que entonces para el paradigma del replicante el ser humano nace malo, el replicante es malo por naturaleza. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que siempre va a existir y siempre va a estar ahí la formación de una identidad individual. Así es que incluso si sacamos la variable de identidad colectiva, va a persistir la identidad individual. Aunque sobre esto Foucault dirá que la identidad en realidad se forma a través de los discursos de poder. Diré que para el paradigma del replicante, la identidad es algo que se forma por el solo hecho de ser un ser consciente, por el solo hecho de ser, que no necesita discursos colectivos o discursos de poder para formarse. Y esto deviene así por el simple hecho de ser un ser vivo, consciente y racional, es decir, por ser un replicante. Y desde el momento en que tú tienes unos intereses particulares, empezando por el hambre, ya desde ese momento, desde ese mismo instante, tú ya comienzas a formar una identidad. Y así como lo mencioné en el video que ya hice sobre el verdadero origen de la desigualdad, y que puedes ver en este apartado, comenzamos de inmediato a rivalizar con otros semejantes, con otros replicantes, porque nuestros intereses tarde o temprano van a comenzar a chocar unos con otros. Y no me refiero aquí a los intereses básicos de los recursos no renovables, como quién toma el agua primero, quién se hace dueño de la veta de casa o quién la tiene más grande, sino a intereses simplemente implícitos, simbólicos, abstractos, como el solo hecho de qué replicante gobierna a cuál de los dos replicantes extiende más su radio de replicación, cuál de los dos replicantes en ese momento extiende más su conciencia sobre la del otro, es decir, cuál de los dos replicantes se replica más y con mayor intensidad sobre el otro. Por ahora simplemente dejo dicho que el hecho de ser replicantes ya nos hace rivales. Ni siquiera necesitaríamos esa formación de identidad. Basta con que seamos replicantes, tengamos intereses entrecruzados, intereses que se chocan y no necesariamente intereses materiales, para que desde ese mismo momento ya comencemos a rivalizar y por supuesto, al rivalizar vamos innegablemente a no congeniar con todos. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas sobre esto. ¿Consideras que de alguna forma sí es posible llegar a congeniar con todos? ¿Consideras que la identidad es esa variable que nos impide llegar a congeniar con nuestros semejantes? ¿Qué opinas sobre la identidad? ¿Esta se forma por el simple hecho de ser o es un elemento artificial formado por la cultura, por discursos colectivos o por alguna otra causa? Recuerda, puedes ser uno de los primeros en comentar mis videos, ser uno de los primeros en suscribirse y ser uno de los primeros que apoyaron a este canal. Espero que nos estemos replicando en una próxima oportunidad.